Y el terrorismo ha conseguido, a través de los tontos útiles de izquierda que han penetrado el aparato estatal peruano, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, hasta el Ministerio de Defensa mismo y los órganos de inteligencia mismos, entonces han conseguido algunos objetivos. Y uno de los principales objetivos que ha conseguido es, por ejemplo, debilitar la administración de justicia en el país. Todo muy raro y le voy a dar la bienvenida a don Jorge Cárdenas Sáenz, ex jefe de la DIRCOTE. Don Jorge, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Cecilia, un placer de estar con ustedes. Igualmente, don Jorge. Un saludo para su teleaudiencia y a las órdenes. Más bien una pequeña precisión, yo no he sido director contra el terrorismo. He trabajado muchos años en la DIRCOTE, sí, pero he sido director de investigación criminal y director general de inteligencia del Ministerio del Interior. Valga la aclaración, estamos frente a un ataque absolutamente terrorista. Efectivamente, y he escuchado con atención lo que has dicho segundos antes, y concuerdo contigo. Seríamos necios y tontos en el país de señalar que estamos ante la presencia de remanentes terroristas. Yo creo que ninguna institución de inteligencia o institución policial va a tener en consideración que estos son remanentes. Ya no son remanentes. No se puede hablar de remanentes de un grupo armado que está en la selva durante tantas décadas sin conseguir desbaratarlos. No se puede hablar de remanentes cuando se establece la alianza con el narcotráfico y que financia muchas cosas posibles. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Cuando tienen involucramiento y participan en política, y entonces tenemos un problema. Y ahí una pequeña precisión, Cecilia, con muchísimo respeto. Por supuesto. Efectivamente, lo que has dicho es verdad, ellos se esconden, pero hoy día tienen una nueva estrategia de penetrar medios de comunicación, de penetrar instituciones. Se llama la guerra de organizaciones, la guerra de estratagemas, la guerra de masas, y eso lo ponen en práctica de una manera extraordinaria. Mire, general, lo que yo he visto en mi región Junín, por ejemplo, cuando muchos tildan a Vladimir Cerrón, una persona que, en mi opinión, es nefasta, y que, como le decía a mi director hace un momento, yo no sé qué hace este hombre libre. Yo soy de la región Junín, testigo de cómo él ha ingresado, y muchos lo tildan de ideología comunista y demás, pero lo que yo he visto en la actuación del señor Cerrón ha sido un alto grado de corrupción. Lo que él ha ido al gobierno regional de Junín, más que a adiestrar gente, es a robarnos, a dejar a la región en la absoluta pobreza. Entonces, ¿hasta dónde va el pensamiento Gonzalo? Es un medio, digamos que este señor lo fuera, no estoy diciendo que lo es, pero mucha gente señala a Vladimir Cerrón porque sus pensamientos son, en verdad, yo discrepo muchísimo con sus pensamientos, con sus posiciones. Creo que es un señor que ha tenido oportunidad de leer a Marx, Lenin y no sé, y de esas cosas que yo no he leído, tampoco pretendo hacerlo, ni me interesa, porque vuelvo a repetir, soy una persona pragmática. Pero lo que yo he visto en mi región es que él ha llegado para robarnos. Entonces, este terrorismo viene a robarnos, a ser corruptos. Es un terrorismo diferente que penetra las funciones, las instituciones públicas. ¿Cuál es de pronto su objetivo final después de penetrar todo esto? ¿Solo robar? Un poco separar la paja del trigo. Ajá. El terrorismo utiliza a los tontos útiles de izquierda, a los que entran en política y lo manejan. Y el terrorismo ha conseguido, a través de los tontos útiles de izquierda que han penetrado el aparato estatal peruano, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, hasta el Ministerio de Defensa mismo y los órganos de inteligencia mismos, entonces han conseguido algunos objetivos. Y uno de los principales objetivos que ha conseguido es, por ejemplo, debilitar la administración de justicia en el país. Entonces, gente como la que usted señala, que debiera estar en la cárcel porque son delincuentes, no lo están. Corruptos no lo están. ¿Pero por qué no lo están? Fíjese usted, le voy a explicar así, si me permite un minuto para poder... Por supuesto, general. Quiero escucharlo para comprender la situación. Fíjese, en el Ministerio de Justicia hay una Dirección General de Política Criminal. La Dirección General de Política Criminal, de un momento a otro, sin consultarle al Perú, sin nada, ha sacado una política de que en el Perú, en mérito del nuevo modelo acusatorio garantista, ya no deben haber establecimientos penales porque los presos deben tratarse en libertad. Y entonces, eso lo han hecho, ¿verdad? Y encima, gente que está en el Poder Judicial, como este abogado que está defendiendo ahorita al ex premier Aníbal Torres, un enanito de abogado, ha sido presidente de la Corte Suprema. Yo creo que el tamaño de las personas no debería... Duberlí Rodríguez, no, es que lo digo, discúlpeme que lo haya dicho de esa manera, porque él se ha referido a los de la policía, tombos malditos, yo no los quiero cerca, siendo presidente de la Corte Suprema. Claro, pero tombos le decimos a la policía porque... Pero él lo dijo despectivamente. Claro. Entonces, él, por ejemplo, en la defensa de Aníbal Torres, ha utilizado la siguiente lógica jurídica. Dice:
Aníbal Torres no puede estar preso porque tiene más de 80 años y porque el Tribunal Constitucional ha dicho que en las condiciones carcelarias que tiene el Perú no puede detenerse a las personas porque sería una cuestión atentatoria contra los derechos humanos. ¿Y cuál es la realidad carcelaria del Perú? Tenemos 69 establecimientos penales con una capacidad de 49.000 internos y tenemos 120.000 presos, de los cuales 90.000 están en las cárceles, o sea, 49.000 es la capacidad máxima y tenemos 90.000 internos. Y los otros están libres con custodia policial y en esas condiciones no tenemos cárceles construidas. Hay algo que de pronto mucha gente ha discrepado conmigo. Yo hace muchos años, voy a referirme a Tu Chapa, Tu Choro, Tani, saqué esta campaña que por una experiencia personal, sí. No es que de pronto yo tenía un grupo armado para chapar choros ni nada, y le dije a Tani, en honor a la verdad, nunca chapé un choro, pero la campaña se hizo muy famosa y yo me gané una denuncia por apología del delito. Y además de que el mismo ministro del Interior, Guadalupe, me acuerdo aquella vez, sinvergüenza, Guadalupe. Guadalupe, donde estés, eres un sinvergüenza, Guadalupe. Pérez Guadalupe. Porque Pérez Guadalupe. ¿Y por qué te digo que eres un sinvergüenza, Pérez Guadalupe? Porque esta ciudadana que tú ves al frente, lo único que hacía era levantar su voz después de que en la policía dejaron libre al delincuente. Pero él salió a darle un discurso a la gente diciéndole: no pueden pegar choros porque ustedes van a ser acusados por lesiones graves. No pueden detener un choro por más de 4 horas porque ustedes van a ser acusados de secuestro. Entonces, él salió a darnos así todos los derechos de los choros que lo tienen por los benditos derechos humanos. Claro, ¿no? Derechos humanos con los que yo discrepo. Porque así como hoy le han metido una bala a un manifestante por querer de pronto alterar o afectar un activo crítico nacional, ¿por qué no le podemos meter una bala a un delincuente que le roba a una chica, que le agarra la mochila, la tira de espaldas y la chica queda de pronto paralizada para toda su vida porque ya no puede recuperarse de ese golpe cerebral? ¿Por qué no le podemos meter una bala a él y por qué sea un manifestante? Se han dado el caso de más de 5 casos que yo conozco, que recuerde, yo he sido director de investigación criminal. ¿De policías que lo han hecho? No, civiles que lo han hecho y han matado a delincuentes y obviamente están libres. Y yo he visto civiles y también he visto policías. También, claro. En Pichanaki hemos hecho hemos hecho un plantón para que liberen un policía que lo único que hacía, en mi opinión, porque yo no podría decir cuál es de pronto el manejo protocolar que ustedes tienen, pero en mi opinión él hacía su trabajo, que era mantener el orden interno, que es además para cuál ha nacido la policía. Sin embargo, por haber usado su arma y porque el choro no tenía el mismo nivel de ataque, el policía estaba preso. Los pobladores hemos tenido que hacer marchas para que lo defiendan y su institución lo dejó solo. Y no fue el único policía que mató a un delincuente y que luego estuvo procesado. ¿Qué cambia antes de lo que cambia ahora? O sea, ahorita, por ejemplo, tenemos investigaciones, han muerto más de 60 personas y no tenemos a los policías. O sea, ¿qué cambia de un lado al otro lado? O sea, ¿qué es lo que sucede? No todos los muertos son de la policía, hay algunos que son de otras instituciones y hay otros que son propiciados por los propios manifestantes. Entonces sí hay cosas que deben investigarse y seriamente. Pero usted ha tocado un tema muy importante, Cecilia. Por ejemplo, usted ha tocado el tema del problema institucional en la policía. Y yo le voy a decir con sinceridad algo que llevo en mi corazón y me duele mucho, pero tengo que señalarlo. La policía está en una situación calamitosa por culpa de todos los gobiernos anteriores y se ha agravado en el gobierno de Pedro Castillo y en el de Dina Boluarte. Fíjese usted, póngase a pensar. Nosotros, por ejemplo, hemos estado en guerra y los militares han tenido y tienen cuarteles dignos y honestos. No estoy diciendo que no los tengan, están bien hechos. Pero nosotros estamos en guerra permanente contra la delincuencia. Le hablo así, con sinceridad, lo conozco. El local de Aramburú, donde está el Laboratorio Central, la Inspectoría y el Ministerio Público. ¿Quién lo ha construido? Nosotros. Yo he cargado ladrillos para construir ese edificio. Sé la historia. Nosotros tenemos la central operativa de investigación criminal Arcides Vigo Hurtado, que está en la Avenida España. Es un monstruo inmenso. ¿Lo hizo el Estado? No. Lo hicimos nosotros con multimillón. En el fondo Barbadillo, donde se quema la droga y donde están presos estos malditos que nos han estado robando en los últimos gobiernos. Sí, ¿quién lo compró? Nosotros, los de la PI, con la y multimillón. Para coronar, general. No, y termino, con la Fobipol. No, Dios mío, ni quiero hablar de lo que pasa ahí. Y fíjese usted lo que ha pasado. A nivel nacional, todas las unidades de investigación y las comisarías, sí, en un 85% son productos de incautación de bienes que se han hecho. Ninguna responde a una edificación adecuada de parte de un gobierno que piense seriamente en combatir la inseguridad ciudadana. Solo mandar un convoy de 8 policías con su perrito en la tolva, en una zona de alto tránsito, nos demuestra
De alto riesgo, claro que sí. Alto riesgo, sí. Alto tránsito narcoterrorista, general. Alto tránsito narcoterrorista. Esa zona es roja, lo sabemos, ¿no? De hace 2 semanas. ¿Cómo manda un convoy? Y además la zona es rupestre, las carreteras no son buenas, son afirmadas hasta donde se pueda. La selva, porque y luego yo también soy puchano, sí, luego sí. las lluvias, luego viene el huaico, hace de que la carretera sea bastante desnivelada. Entonces, ¿cómo en esta situación yo mando a la tolva 8 personas que vayan así todo el rato con su perrito y los mando directo a la boca del lobo? Eso también demuestra de que la institución los ha abandonado, de que la institución no los ha equipado, de que la institución no ha hecho lo correspondiente por sus Fuerzas Armadas. No es la primera vez, general, que estamos viendo esto. Hay una situación, desde las épocas en que yo he estado viviendo esto, en el 80, 90, con el terrorismo. Nosotros estábamos día y noche machacando que no se debía descuidar, las disposiciones están dadas. El problema es que el comando intermedio tiene que hacerlas cumplir y tiene que haber un comando inspectoría que haga una supervisión para que eso se cumpla. No se puede actuar de esa manera en zona de alta conflictividad y zona roja, como usted bien señala. Será materia de investigación, no quiero adelantar opiniones porque no sé en qué términos han salido, pero 7 cadáveres, 7 familias enlutadas, no podemos en las condiciones en que la verdad que es una cuestión terrible que nos debe motivar a la reflexión. Pero usted también tocó un tema, no solamente la policía, sino el sistema de inteligencia. Fíjese usted, después de la captura de Abimael y del desbaratamiento del Sendero Luminoso, y cuando terminamos la operación Chavín de Huántar, donde yo tuve el inmenso honor de ser jefe de las operaciones de inteligencia, he sido invitado a muchos países a dar conferencias para ver cómo habíamos trabajado y contar las experiencias y tratarlas, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Y cuando llegué a Colombia me encontré con una realidad. La Dirección de Inteligencia Policial es una ciudad inteligente, tiene un edificio inteligente, tiene campos de entrenamiento, galerías de tiro. Se hace inteligencia, de verdad. O sea, tiene un parque automotor con más de 500 vehículos, camiones, vanes, taller para pintar, tiene centro de entrenamientos. ¿Sabe cómo funciona la Digimin acá? Una vergüenza. En un gallinero de un 4º piso y la Dirección de Inteligencia de la Policía, que es el equivalente de Colombia, en un inmueble incautado por droga. Mire el COEN cómo está. Entonces, la verdad que... Yo veo el COEN general y veo esos de pronto helicópteros que se compraron en la época de Ollanta Humala, que han venido así todos equipados y todo ese armamento está tirado a la intemperie y son las mismas personas del ejército los que juntan su calamina y hacen sus techitos para poder guardar ese armamento que venían con estos 24 helicópteros que se compraron para justamente poder pelear contra el terrorismo en esta zona. Y hasta ahora están tirados ahí, acá en Chorrillos, acá en el COEN. Sí, es un descuido. Y es usted, de hecho, que no duda de lo que digo, porque sabe que eso sucede siempre. Adicionalmente a eso tenemos graves problemas en la administración de justicia. La corrupción nos ha invadido por todo lado y no hay una lucha frontal contra la corrupción. Yo, cuando he sido director general de inteligencia, y disculpe el yo porque yo no debiera hablar, sino mi institución, mis agentes de inteligencia, hemos sacado un listado inmenso de la cantidad de vocales que han puesto en libertad narcotraficantes que han sido incautados con toneladas de droga y los han puesto en libertad. ¿Por qué? Porque la ley dice que si tú no lo sentencias en 36 meses se va. Debe salir en libertad. Acá hicimos una bronca, ¿te acuerdas, Tania? Con ese terrorista al que iban a librar. Hicimos una bronca de Padre y Señor mío hasta que nos hicieron caso. ¿Y sabe cuál es la sanción que le ponen a esos jueces que disponen esa libertad? ¿Sabe usted cuál es la sanción? Una sanción administrativa, una llamada de atención. Llamada de atención verbal y en otras ocasiones, para cuando la cosa es muy grave, llamada de atención por escrito. Imagínese. Amonestación. Si a la señora Elba Barrios le querían llamar la atención porque su esposo contrató millones con el Jurado Nacional de Elecciones cuando ellos están prohibidos y la señora debería estar en la cárcel por lo que ha hecho. Mi opinión, aunque ya lo que han hecho es suspenderla 60 días en la Junta Nacional de Justicia. Así de cada vez estamos. La corrupción nos mata. Y lo peor es que no mata nuestras ilusiones, sino mata a nuestra gente. Este es el verdadero terrorismo. Ese es el verdadero terrorismo que no da la cara, que no te dice qué es lo que quiere, que no sale a las calles, como lo han hecho los pobladores. Diferencien. Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros.